Hola José, buenos días. ¿Qué tal? Hola, Jan. Muy bien, muy bien. Encantado de estar por aquí y de hablar contigo finalmente. Gracias, gracias. Yo también, muy contento de tenerte. Que llevamos mucho tiempo siguiéndonos en las redes, ¿verdad? Ujú, exacto. Bueno, y en otros contextos también. Nunca habíamos coincidido personalmente, pero en realidad nuestros caminos se han Se han cruzado cruzado. indirectamente muchas veces. Sí. Oye, José, voy a empezar preguntándote una cosa que me surgió el otro día en un bar. Estaba yo en un bar viendo cómo estaba un señor jugando a las tragaperras. Y me llamó la atención porque empezaba a trabajar con este canal, pero si no, yo normalmente ya ni los veo, ni veo las Ujú. tragaperras, ni veo a estas personas que están jugando, ¿no? ¿Tú has jugado alguna vez a una? No que yo recuerde. O sea, sí recuerdo de pequeño, mi padre sí jugaba bastante a las tragaperras y sí me acuerdo acercarme a él para que me diera 5 duros y jugar yo a los videojuegos. Lo que recuerdo perfectamente es que la máquina de videojuegos y la tragaperra estaban una junto a la Sí. otra. Y claro, yo cuando mi padre estaba jugando a tragaperra, yo sabía que tenía dinero suelto y ese era el momento de ir a preguntarle si me daba 5 duros para jugar al punk. Pero la verdad es que no soy jugador, vamos, más allá de haber jugado a loterías o así, modalidades de juego así, digamos, un poquito más light, muy esporádicamente también. ¿Por qué tú puedes hacerlo esporádicamente y hay personas que se enganchan pongamos a las tragaperras, que es una máquina que tenemos muy interiorizada en nuestra cultura, ¿no? Yo creo que esa pregunta no la podríamos hacer de cualquier agente adictivo. Es decir, en ese sentido yo creo que el juego de azar no es especial y yo creo que el juego, los dispositivos de juego tienen un potencial intrínsecamente adictivo, igual que también lo tienen algunas sustancias o algunas sustancias más que otras. Y hay un porcentaje de personas que son altamente vulnerables a los efectos adictivos de ese agente. ¿Por qué? Pues puede variar bastante en función de qué agente adictivo estemos hablando. Por ejemplo, en el caso de ciertas sustancias sabemos que sus efectos emocionales inmediatos pues, pueden tener una capacidad reforzante especialmente alta para ciertas personas. O sea que eh, ser tener ciertos factores de vulnerabilidad pueden hacer que el efecto del alcohol o que el efecto de la cocaína sea particularmente reforzante para esas personas. En el caso del juego de azar, hay motivos previos de carácter emocional que conocemos bien. ¿Vale? Por ejemplo, sabemos que sobre todo en mujeres, los problemas emocionales previos son particularmente importantes para que se progrese de una forma de juego puramente lúdica o recreativa a una forma de juego problemática, ¿no? Y luego, pues se han citado, la investigación ha citado muchos posibles factores. En el caso de juego de azar específicamente, parece ser que la inflexibilidad cognitiva y la inflexibilidad en la toma de decisiones es particularmente importante. Es decir, cierta inflexibilidad o cierta incapacidad para asimilar el feedback negativo que te facilita el propio dispositivo parece ser un factor de vulnerabilidad, pero entre otros muchos, ¿vale? Es decir, realmente José, explícamelo con palabras más de calle. cuando te refieres a lo de la inflexibilidad Sí, cognitiva, a la flexibilidad de toma de decisiones, bueno, todo el mundo aprendemos de nuestros errores, ¿no? Es sí, decir, una de nuestras capacidades cognitivas esenciales es aprender tanto de nuestros aciertos como de nuestros errores. Y tomamos decisiones en el futuro en función de cómo nos han ido esas decisiones en el pasado, ¿no? Pues cuando sometemos a personas vulnerables a problemas con el juego, las sometemos a tareas en las cuales tienen que tomar decisiones y tienen que modificar esas decisiones en función del propio feedback de la tarea, lo que observamos es que las personas vulnerables al juego son más insensibles a esa información negativa, ¿no? Es decir, vale. ese tipo de inflexibilidad parece un rasgo bastante característico de la vulnerabilidad al juego que no estaría probablemente presente en otras adicciones. Vale. Pero es uno más, estoy ejemplificando simplemente, es decir, es uno de Sí. los muchos factores que se han investigado, entre otros muchos, ese sería uno de ellos. En los juegos de azar, me imagino que como en otro tipo de juegos, hasta el juego de mesa, Ujú, habrá juegos que conseguirán de alguna forma un efecto mayor que otros, ujú. ¿no? En el individuo, en el usuario. ¿Esto lo podéis medir? Sí, o sea,
hasta cierto punto sí que podemos distinguir. Con el tiempo, aquí hay un proceso que es interesante analizarlo con cierta perspectiva histórica, incluso con cierta perspectiva antropológica, ¿no? Y es cómo cómo los juegos de azar han ido cambiando a lo largo de la historia. Entonces, tú antes hablabas de las máquinas tragaperras. Las máquinas tragaperras de hoy son muy distintas a las máquinas tragaperras de hace 30 o 40 años. Y realmente lo que ha ocurrido es que las máquinas tragaperras se han ido perfeccionando para ser más adictivas. Sí, realmente la industria del juego tampoco necesita demasiada teoría para saber si algo funciona o no funciona, porque tiene la capacidad de ir implementando cambios en los dispositivos y si los cambios funcionan, se mantienen y si no se funcionan, es decir, un proceso de puro ensayo y error, pero ese proceso industrial de ensayo y error ha llevado a que ciertas características vayan siendo más en las máquinas tragaperras y en otros dispositivos de juego vayan siendo cada vez más evidentes, ¿no? Y en eso se diferencia el juego de azar a otros tipos de juego, ¿no? El juego de azar obedece a un incentivo económico porque la adicción es la principal fuente de rentabilidad del juego de azar. Entonces hay un incentivo económico para que ha movido ese proceso para un progresivo perfeccionamiento, entre comillas, de los dispositivos de juego. En el caso de otras actividades lúdicas, esto no es así, ¿no? Es decir, otras actividades lúdicas son reforzantes o pueden ser inmersivas o pueden producir determinados efectos de disociación o de evasión, pero no tienen ese elemento de perfeccionamiento progresivo de las características del propio juego que lo hacen más adictivo. Entiendo que hace 30 años la manera de mejorar un juego era obtener datos de ese juego, ¿no? Lo que se había usado, lo que se había comprado, el tipo de uso que se le había dado en los bares si era una tragaperras. Pero a día de hoy, con las aplicaciones que tenemos para jugar al póker, por ejemplo, el feedback que recibe la industria, la compañía, es un feedback directo del consumidor y entiendo que puede detectar ciertos indicadores de vulnerabilidad, ¿no? En el propio usuario, que le puedan ayudar incluso para mejorar su producto y también para mejorar su estrategia de marketing. Efectivamente, ahí la industria dispone de todo el tracking del comportamiento de esa persona desde el momento en que tiene una cuenta activa en una página web, lo cual quiere decir que tiene información sobre todas las apuestas que ha hecho, si en algún momento ha dejado de apostar, si en algún momento, es decir, muestra algún signo de progresión que pudiera ser preocupante en el gasto o en el número de veces que apuesta, ¿no? Sin embargo, el problema es que hay poca investigación a este respecto, investigación científica a este respecto, porque esos datos no los tenemos disponibles. Es decir, ojalá tuviéramos datos y capacidad de procesamiento para ver qué es lo que realmente está haciendo la industria con esos datos. Y todo lo más que tenemos hasta el momento es prácticamente, salvo muy contadas excepciones de algunos proyectos de colaboración con la industria privada, todo lo que tenemos son, pues eso, investigaciones periodísticas que demuestran que efectivamente la industria hace uso de esos datos, sobre todo con el interés de hacer un perfilaje de personas a las cuales dirigir medidas concretas de marketing, ofertas, etcétera. Y aquí el problema entronca con algo que ya he comentado anteriormente, es que el incentivo para la industria, el incentivo económico en gran medida proviene de un alto porcentaje de adictos, o mejor dicho, un porcentaje de adictos relativamente bajo, pero que son un porcentaje de los ingresos muy altos, ¿no? Es decir, una característica que tiene el juego es decir, una gran parte de los ingresos provienen de un porcentaje pequeño de jugadores, lo cual quiere decir que hay un incentivo económico para mantener a esa gente jugando de forma muy intensiva. Entonces, mm, ahora mismo hay muy pocas limitaciones reales al uso de esos datos para hacer targets sobre perfiles muy específicos. Claro, entiendo que entonces el último decreto que se ha aprobado, que creo que fue en noviembre, que regula la publicidad del juego, Ujú. eh, aborda o enfrenta una problemática, pero deja fuera otra muy grande, ¿no? Que es la propia regulación del Claro, producto. claro. Mm. ¿Tú crees que hay opciones para que realmente los gobiernos se puedan meter en la regulación de un producto? Hombre, ya hay cierta regulación,
Es una regulación bastante laxa y, digamos, tampoco impone demasiadas limitaciones, pero hay regulaciones relativas, por ejemplo, al porcentaje de retorno, hay regulaciones sobre la velocidad de juego, es decir, algunas regulaciones ya existen. Quizá lo que sí haría falta sería una regulación mucho más informada por la investigación, ¿no? Es decir, nosotros, la investigación sobre juego en gran medida ha tenido que hacer una especie como de ingeniería inversa, que es como redescubrir en los dispositivos de juego qué características son particularmente peligrosas o qué características hacen de ese producto particularmente adictivo, ¿no? En la forma, por ejemplo, en la que la máquina distribuye las ganancias, por ejemplo, o la velocidad de juego, o la existencia de botones de pausa o de botones de control, ¿no? Hay ciertas características sobre las cuales hay bastante investigación que nos dice que hacen de ese producto un producto más peligroso o más adictivo. Pero nosotros eso lo hemos tenido que descubrir no porque conozcamos el diseño del producto, porque normalmente el producto es bastante opaco, sino porque investigando el propio comportamiento de los jugadores en interacción con el dispositivo de juego, hemos descubierto que esas características son importantes, ¿no? Entonces, faltaría una regulación del producto en la cual se nos escuchara a nosotros y decir, oye, mira, estas características son particularmente peligrosas. A ver, ¿qué uso se puede hacer de esa información? Bueno, se puede regular el producto, se puede informar al consumidor, se pueden hacer varias cosas y ahí hay que tomar decisiones que se dirían más de carácter más político que científico. Pero realmente todavía no hay nadie ha demostrado un interés sustancial por escucharnos qué Ya. tenemos que decir sobre el daño potencial que produce un producto en función de sus características. Es curioso que teniendo la experiencia de otras, bueno, de otras, esto no es una sustancia, de sustancias adictivas como el tabaco, que tenemos precisamente esa experiencia, ¿no? Que en vez de hacerlo a priori, en vez de valorar el impacto que va a tener esa sustancia en la salud pública, a priori se hace después, ¿no? Y entonces a partir de ahí hay que ir hacia atrás y a ver qué lleva, ¿no? Qué componentes llevan a nivel científico que se ha estudiado y tal. Resulta realmente, bueno, curioso no resulta, resulta coherente con las leyes del mercado, que no se haga, que se tenga que hacer a la inversa. Yo tengo la sensación de que ahí está habiendo un cambio, ¿no? de paradigma y lo cierto es que ese cambio de la regulación de publicidad al que antes te referías, que por el momento es solamente regular la publicidad y no el producto propiamente dicho, sí que hay un cambio del paradigma ese del juego responsable, ¿no? Es decir, Sí, nosotros te damos la información, tú sabes que esto es peligroso, por tanto juega responsablemente y pone el peso de la responsabilidad la pone en el jugador, en el consumidor. Ahora, digamos, la nueva legislación sí aplica un cierto principio de precaución que es más propio de una política de salud pública, ¿no? vale. Es decir, sabemos que este producto es potencialmente peligroso, por tanto vamos a establecer una serie de limitaciones con el fin de proteger a la población de los posibles riesgos, de los posibles daños que se deriven de este producto, ¿no? Entonces, aunque parezca sutil, a mí me parece un cambio de filosofía importante y me parecería un paso atrás si volviéramos de nuevo al paradigma de juego responsable. Yo creo que Claro. mientras nos quedamos aquí y avancemos en esta dirección, estamos yendo en el buen camino, ¿no? Quizá, bueno, seguramente al movimiento asociativo y a mucha gente que trabajamos directamente con ellos, ¿no? Pues nos gustaría que los cambios fueran más rápidos, ¿no? Pero casi más importante que la rapidez es la dirección Sí, de los sí. cambios. Así que yo creo que en ese sentido nos vamos mal encaminados. Últimamente estamos leyendo mucho sobre la preocupación social, sobre todo de las familias, de los padres, de que se instalen casas de apuestas en barrios que además Ujú, parece ser, no sé, tú sabrás mejor que yo, que hay mayor concentración de este tipo de establecimientos en barrios obreros, en barrios donde ujú. el poder adquisitivo es más bajo, ¿no? ¿Qué nos encontraríamos en una sala de este tipo? Pues básicamente nos encontramos son distintas modalidades de juego, es decir, hay distintos tipos de salones de juego, ¿no? Hay salones que están más orientados hacia apuestas deportivas y hay otros tipos de salones que están más orientados hacia juegos de casino o hacia máquinas tragaperras. Es decir, hay mucha diversidad de productos y como siempre la diversidad de entornos y de productos responde también a la diversidad de posibles clientes, ¿no? Es verdad que lo que últimamente se ha notado más cambio, un incremento más notable, son en las casas de apuestas
además con un determinado tipo de diseño, con una determinada estética y que va evidentemente más claramente dirigido a un público más joven, ¿no? Ujú. En comparación con las casas de juego más tradicionales o con otro tipo de negocio, de establecimiento. Sí es verdad que se está acumulando progresivamente evidencia de que efectivamente los nuevos locales de juego tienden a concentrarse vamos a llamarlo, en entornos desfavorecidos. ¿Vale? Y de hecho hace poco ha salido un estudio bastante bueno de hecho de un equipo de investigadoras españolas que demuestra que incluso la presencia, la cercanía de una casa, de un local de juego puede incluso afectar al rendimiento escolar de los niños y las niñas que hay en los centros escolares cercanos, ¿no? Por tanto, sí que parece que hay una cierta concentración, que esa concentración probablemente tiene efectos negativos. Lo que no está tan claro, lógicamente, es que hay una política intencionada de establecer esos locales en esos lugares, ¿no? Probablemente esto tiene más que ver con la ley de la oferta y la demanda y con el Sí, hecho de que ciertos tipos de negocios sean más rentables en ciertos sitios. exacto. Es decir, que más bien harían un aprovechamiento comercial de la vulnerabilidad social, pero no necesariamente intencionado. Es decir, tampoco quiero yo pensar que aquí hay una política de las casas. Es decir, bueno, vamos a ver si aquí, vamos a Sí, analizar estos indicadores socioeconómicos, que aquí hay dificultades y por tanto este es el mejor sitio para instalar una casa de apuestas. No creo que sea esa la razón última, pero en el fondo esto justifica una intervención por parte de las administraciones, ¿no? Es decir, si eso está ocurriendo porque el funcionamiento del mercado tiene estas consecuencias negativas, pues ahí es donde tienen que estar los poderes públicos para intervenir y evitar ese tipo de daño o ese tipo de problemas. claro. Ujú, El otro día entrevisté a Xavi, que es un terapeuta rehabilitado, también un adicto rehabilitado, y comentaba una cosa cuando yo le preguntaba sobre el efecto que sentía o la sensación que experimentaba cuando iba a consumir en ujú, comparación con la que experimentaba cuando ya estaba consumiendo, y él me ujú, hablaba de que él realmente sentía alivio cuando ya había maquinado toda su estrategia para ir a comprar, ¿no? Y el momento que cogía la cocaína y empezaba a metérsela, lo que experimentaba ujú, era el horror, ¿no? Que los adictos conocemos muy bien. El horror de pensar que se te va a acabar, el ujú, horror de la culpabilidad que voy a hacer después, ¿no? ¿Dónde me escondo? Y ujú. pensaba qué pasaba con el jugador, ¿no? Porque el jugador además está ahí jugándose dinero, jugándose recursos que probablemente sean imprescindibles para su vida, ¿no? Ujú. Yo creo que esa disociación entre el impulso de consumir o de jugar y el placer que se deriva del hecho en sí de estar consumiendo, de estar jugando, es característico de prácticamente todos los procesos adictivos que podemos llamarlos como tales. Y probablemente sea una diferencia importante entre aquello a lo que estrictamente hablando podemos llamar adictivo o adicción y a lo que no. Antes hablábamos de otras actividades potencialmente lúdicas que también, o sea, potencialmente problemáticas, lúdicas, que también pueden llegar a generar problemas en la vida de un individuo, pero esa disociación entre el impulso, el deseo y luego las consecuencias de la consumación no son tan evidentes, ¿no? En el caso del juego sí es bastante evidente, ¿no? Tampoco quiere eso decir que yo entienda que el juego sea una conducta puramente compulsiva, es decir, que simplemente está orientado simplemente está motivado por ese deseo y que luego las consecuencias del propio juego no tienen ningún tipo de efecto, ¿no? Porque también lo que se ha visto en el caso de juego, por ejemplo, es que y sobre todo en determinadas modalidades de juego, por ejemplo en Tragaperra, el efecto evasivo que produce jugar y el efecto de lo que se llama estar en la zona, ¿no? Lo que se ha descrito como estar en la zona, ¿no? El hecho de estar absolutamente concentrado en la actividad de juego y olvidarse de cualquier otra cosa, también tiene potencialidad reforzante, ¿no? Entonces, a mí me cuesta ver en general las adicciones como una conducta totalmente compulsiva, simplemente movida por un deseo prácticamente mecánico, ¿no? Yo creo que hay una combinación de las dos cosas. Yo creo que es muy evidente que esa disociación en el caso del juego está presente,
pero también es bastante claro que ciertos motivos, digamos, más instrumentales, ciertos motivos más relacionados con el efecto que tiene la propia conducta de juego, la propia sesión de juego, también cumplen cierto papel en el mantenimiento de esa conducta. ¿Ese efecto de evasión o estar en la zona sería parecido a lo que experimentamos cuando estamos en Instagram? En parte sí, en el sentido de que cuando tú estás haciendo una actividad continua, una actividad que te produce esa distracción durante el tiempo que la estás realizando, te puede servir como una especie de automedicación. Te sirve como algo que te permite olvidarte por un tiempo de tus problemas cotidianos, de tus dificultades, de lo que sea, ¿no? Lo que sí parece que ocurre es que en el caso del juego es particularmente intensa y en algunas modalidades de juego es particularmente intensa, ¿vale? Sí, hasta el punto de que, bueno, sabemos de casos realmente muy, muy dramáticos de gente que se puede tirar horas y horas sin levantarse del taburete de la máquina tragaperra y que incluso hay el diseño del propio dispositivo, el diseño del propio taburete, el diseño de la sala, está hecho precisamente para que tú ahí te sientas particularmente cómodo, no tengas ningún tipo de distracción, no tengas ningún tipo de recordatorio del paso del tiempo, no tengas... Es decir, que de hecho el propio diseño arquitectónico muchas veces de los casinos y de las salas en las cuales están estos dispositivos está diseñado de forma muy específica para incrementar esa capacidad inmersiva que tienen algunas de estas actividades y que ya digo, es particularmente, que parece que va un poco más allá de ese efecto de distracción que nos produce prácticamente cualquier tipo de actividad lúdica, parece que es particularmente intensa y que puede dar lugar a modos de conducta especialmente problemáticos. Tú, José, sueles hacer una distinción entre lo que es la adicción a un juego de azar, apuesta, Uh -huh. a lo que es un trastorno, por llamarlo de alguna manera, por uso de videojuegos, ¿no? Uh Y -huh. hay un dato que a mí me llamó mucho la atención, que decía que la tasa de recuperación de un adicto al juego de Uh -huh. azar, es mucho menor que la tasa de recuperación de una persona que presenta cierta problemática con el videojuego. Creo que hablaban de que 3 de cada 10 adictos al juego de azar se recuperan y, sin Uh -huh. embargo, personas con problemas al videojuego, entre 6 y 7 de cada 10. Mm. Bueno, poner cifras exactas siempre sería difícil, empezando porque ¿qué es recuperarse? Es decir, ¿qué es una recuperación, ¿no? O qué se podría entender por un beneficio clínicamente significativo? Pues eso está sujeto a muchas discusiones. Por tanto, yo no pondría ninguna... Sé que alguna vez he dado cifras, pero casi que me arrepiento de haber dado esos números, ¿no? Yo casi prefiero hablar de en qué medida las herramientas, digamos, habituales, perdón, las herramientas habituales de las que disponemos en psicología son más o menos efectivas en un caso y en el otro, ¿no? Entonces, entre las herramientas de las que disponemos, pues están, por ejemplo, el manejo de contingencias y el manejo de las recompensas que hay disponibles en nuestro entorno, o la psicoeducación, o lo que llamamos reestructuración cognitiva, que básicamente es intervenir sobre las creencias de esa persona. Bueno, pues ese tipo de herramientas, en el caso de trastorno por uso de videojuegos, al parecer son bastante eficaces, ¿vale? Y parece que son más eficaces, que funcionan mejor de lo que funcionan esas mismas técnicas en el caso del juego de azar, ¿vale? Parece que esas mismas técnicas en el caso del juego de azar se quedan un poco cortas, ¿vale? Probablemente en parte porque son conductas más compulsivas. El juego de azar es una conducta más compulsiva. Si tú le preguntas a un jugador con problemas con los videojuegos, le preguntas por qué juega, pues te da una serie de motivos, es consciente de una serie de motivos, pues porque para mí es muy importante, porque me permite estar con mis amigos, porque me permite progresar, porque me permite obtener ciertas recompensas que de otra forma no obtengo. Es decir, es capaz de verbalizar razones por las cuales le compensa más jugar que no jugar, ¿no? Si tú haces ese mismo tipo de pregunta a un jugador, a una persona con problemas con el juego de azar, normalmente le dices, ¿por qué juegas? Y lo que te dice es, juego porque necesito jugar, porque tengo el impulso de jugar. No, no encuentra tan fácil verbalizar las razones por las cuales juega, lo cual quiere decir que es una conducta, vamos a decir, de naturaleza más compulsiva o de naturaleza más automática,
aparentemente más parecía al consumo de drogas, ¿no? A la conducta de las personas que tienen problemas con el consumo de drogas, ¿no? Entonces, más que hablar de eficacia diferencial en términos de número, yo hablaría de eficacia diferencial en términos de intervenciones, ¿no? Parece que las intervenciones estándar de la psicología cognitiva o de cognitivo-conductual parece que son más eficaces en el caso de trastorno por uso de videojuegos y seguramente obedece a este tipo de razones que te estoy comentando. Tú tienes hijos, ¿verdad? Tengo dos, Tienes dos. niño y una niña, ¿Cuántos años tienen? 11 y 7. O sea, que ya juegan A videojuegos, sí. a videojuegos. A Sí, juegos de azar, ¿no? perdona. Sí, Sí, a sí, sí. Además videojuegos. juegan bastante, hombre, tienen ciertas limitaciones negociadas, vamos a Sí. llamarlo, y mantenemos un cierto control sobre el tiempo, pero más que sobre el tiempo, sobre la presencia de alternativas. Es decir, no me preocupa tanto en un momento dado que mi hijo juegue o mi hija jueguen 2 horas al FIFA o al Zelda, ¿no? Que es el último con el que están particularmente flipados, ¿no? Eh, me preocuparía más si viera que esa actividad empieza a ocupar espacio de otras actividades que yo considero importantes, ¿no? Es decir, que hagan actividad física, que lean, que estén con sus amigos, que participen de la dinámica familiar, ¿no? Empezaría a preocuparme quizá en el momento en que vieran que empieza a convertirse en una actividad excesivamente absorbente, ¿no? Porque sería, desde mi punto de vista, eso sería indicativo de que la alternativa no las están encontrando lo suficientemente valiosas. Y yo creo que Ya. en el caso de los videojuegos y en general en el caso de casi cualquier tipo de conducta problemática, al final acabamos recurriendo en exceso a ciertas conductas porque las alternativas no las encontramos lo suficientemente atractivas o lo suficientemente valiosas o reforzantes como para competir con ellas. Claro, lo que pasa que es verdad que en el juego, o sea, en el juego de un videojuego, yo ahora estaba Uh pensando en Fortnite porque mis sobrinos juegan mucho -huh, Fortnite. uh Claro, -huh, la gratificación que experimentas es tan fuerte, ¿no? uh -huh. Que es fácil que te apetezca más jugar al videojuego que salir a jugar a básquet con tus colegas, ¿no? Ahí es donde yo creo que hay que establecer un poco las normas, ¿no? Y donde hay que establecer un poco el control. Eh, Es decir, no hay nada de malo en dedicar un tiempo, mucho o poco, regular, no sé, a jugar a videojuegos, pero eh, en- cuando hay un desplazamiento muy claro de la conducta hacia una focalización muy excesiva a una, yo creo que no tendríamos que buscar los motivos únicamente en... Decir, no es que la gratificación que produce es tan fuerte. Bueno, está diseñado para que sea entretenido, diseñado para que sea divertido, está diseñado para que al mismo tiempo estés con tu amigo, es decir, tiene evidentemente muchas características que lo convierten en reforzante, ¿no? Pero cuando hay un desplazamiento muy, muy fuerte, es importante no buscar las razones solamente en las características de la conducta problemática, sino que hay que buscarlas también en las características de las conductas que estás dejando de hacer. O sea, no todo, una intervención, digamos, completa, una intervención eficaz, se va a tener que basar necesariamente en las dos cosas. Se va a tener que basar, por una parte, en, en limitar el tiempo de juego, pero va a tener que basarse también mucho en el fortalecimiento de la alternativa. Y yo creo que eso es un elemento que frecuentemente se olvida. Los psicólogos y psicólogas sí tienen muy claro que la conducta es un sistema, ¿no? Y que hay que intervenir en el sistema como un conjunto. Pero yo creo que los padres y los educadores muchas veces se centran excesivamente en intentar reducir el tiempo de juego sin preocuparse por el valor de la alternativa. José, yo he estado pensando estos días, ¿qué pasaría? Porque, ¿qué pasaría si cogiésemos la PlayStation con el juego de Fortnite y nos fuéramos a los años 20, ¿no? Tú y yo cogemos el juego y nos vamos ahí y se lo damos a unos niños o a unos chavales. eh, se generaría esa tendencia a regularse o a ocuparse más el tiempo con el juego que con, por ejemplo, salir a darle patadas a una pelota? Es decir, ¿cuánto de la sociedad de consumo está influenciando en este tipo de conducta? Pues la verdad es que no sabría responderse a eso. Ese ejercicio de imaginación me resulta un poco excesivo, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que exactamente el mismo pánico moral que generan ahora los videojuegos se ha producido en otras ocasiones con otras tecnologías o con otros dispositivos o con otras... Es decir, realmente si uno va hacia atrás, ¿no?
lo que te encuentras es que siempre ha habido una cierta desconfianza hacia las nuevas formas de ocio y que siempre ha despertado preocupación, pero vamos, desde el siglo XIX con la lectura. Es decir, hay por ahí gente que se dedica a recopilar artículos de prensa de 1890 donde los médicos advierten sobre los peligros de leer o los peligros de la bicicleta o los peligros de la radio, ¿no? O sea, yo creo que tenemos esa tendencia protectora que yo entiendo que probablemente es inevitable y que se va a seguir produciendo conforme vayan apareciendo nuevas modalidades de ocio. Sinceramente, no creo que en esta históricamente estemos en una situación distinta a la que hemos estado en otras ocasiones, ¿no? Hombre, sí que puede haber un cierto aprovechamiento, ¿no?, de comercial, de esa capacidad inmersiva, de esa capacidad de reforzamiento. Sí que puede haber un cierto aprovechamiento y por tanto sí que tenemos que estar quizá alerta a intentar detectar si hay algunas características concretas de los videojuegos que en un momento dado pueden ser problemáticas o pueden afectar de una forma u otra al bienestar de las personas. Pero lo cierto es que hay un desequilibrio, hay una desproporción muy grande entre el grado de alarma que hay respecto de los videojuegos, de las redes sociales y los datos objetivos que tenemos sobre la vinculación entre uso de videojuegos o uso de redes sociales y bienestar emocional en niños y adolescentes. O sea, cuando realmente se han hecho análisis muy masivos con muchos participantes sobre las relaciones que se encuentran entre uso de videojuegos y bienestar, lo que se encuentra es que la relación es virtualmente nula. ¿Puede haber algunas personas que sean vulnerables a determinadas características de los videojuegos? Sí. ¿Justifica eso el grado de alarma que actualmente tenemos respecto de esas formas de entretenimiento? Pues yo creo que no. ¿Cierto nivel de precaución para evitar los posibles daños que pudieran crear ciertas características en ciertas personas? Pues probablemente sí, ¿no? Y ahora, por ejemplo, hay mucha discusión específicamente sobre las cajas botín, por ejemplo, en algunos videojuegos, ¿no? Pues porque parece que las cajas botín sí están más claramente vinculadas a lo que entendemos por juego de azar, entonces pues ahí se están implementando medidas protectoras y que van en la línea de intentar reducir el posible daño que algunas características pudieran tener sobre los videojuegos. Pero yo en general intentaría transmitir un mensaje de cierta calma, ¿no? De ver los datos con objetividad y de no alarmarnos excesivamente con la idea de que tenemos una plaga de adictos a los videojuegos como en su momento tuvimos el problema de la heroína en los años 80, ¿no? Es decir, no es en absoluto comparable una cosa con la otra. Pasa que a la prensa los datos objetivos le interesa más bien poco. Aquí en casi cualquier otra cosa, ¿no? Bueno, Sí. depende de la prensa, ¿no? Hay prensa muy buena y hay prensa muy seria, por suerte, ¿no? Sí. Y realmente el tema es que quizá cuando se hace buena divulgación, como la que haces tú, por ejemplo, quizá no tiene tanta repercusión, ¿no? O no tiene ese impacto emocional que tiene poner en un titular de periódico, poner la nueva heroína digital. Sí. Pues esa divulgación, eso no es divulgación, quiero decir, eso es alarmismo, ¿no? Y es amarillismo. Y Sí. quizá tenga más recorrido ese tipo de titular, tenga más recorrido que un titular que explica las cosas con cierto detalle, con cierta calma. Claro, el otro día hablando con Claudio Vidal, el director de Energy Control, precisamente comentábamos lo mismo respecto a las sustancias, que es impresionante de todas las personas que consumen, qué porcentaje tan pequeño desarrolla una adicción y sin embargo, cómo los medios de comunicación y un poco la sociedad en general relaciona la droga con la adicción, ¿no? Cuando la relación es muy pequeña. Entonces, claro, entiendo que pasa un poco lo mismo con los videojuegos, incluso sin considerarse una adicción a día de hoy, porque me parece que la OMS sacó un artículo, ¿no? Un estudio en el que hablaba de trastorno, me parece, ¿no? Trastorno por uso de videojuegos o así. Eso es interesante. No es exactamente un artículo, lo que hay es la OMS tiene una clasificación de trastornos y enfermedades, lo que se llama la CIE, Sí, Clasificación Internacional de Enfermedades, que va por la edición número 11, y en la edición número 11 se ha incluido el trastorno por uso de videojuegos como una adicción comportamental. Ahora mismo según la OMS, había dos adicciones comportamentales, son el trastorno por uso de videojuegos y el trastorno por juego de azar. Mientras que la otra clasificación, digamos,
más habitual, que es la de la Asociación Americana de Psiquiatría, sí que reconoce el trastorno por juego de azar, pero no reconoce todavía el trastorno por uso de videojuegos. O sea que incluso las dos categorías, las dos clasificaciones estándar internacionales de trastornos mentales, una sí incluye el trastorno por uso de videojuegos y el otro no, ¿no? Y realmente ha sido una decisión polémica, es decir, no ha sido una decisión fácil y ahí al final han pesado muchos factores y uno de ellos, por ejemplo, ha sido que realmente la alarma con los problemas relacionados con el uso de videojuegos es muy alta en países asiáticos. Corea, China, Japón, ¿no? Hay una percepción mucho más elevada del riesgo asociado a los videojuegos, pero claro, en parte es por motivos sociales, ¿no? En parte es, por ejemplo, por la importancia que se da en los países asiáticos al rendimiento escolar. Entonces, claro, cualquier cosa que interfiere con el rendimiento escolar en estos países se considera particularmente grave, ¿no? Entonces hay una diferencia de criterio sobre lo que es dañino o lo que no es dañino que se explica más por factores contextuales que por factores, digamos, intrínsecos de salud mental o conductuales, ¿no? Entonces, esa decisión, al fin y al cabo, es una decisión, no voy a decir que no esté basada en la evidencia, porque hay evidencia que demuestra que hay una demanda de atención y hay una demanda de ayuda para gente que percibe que existe un problema y que lo sufre. Por tanto, yo no soy quien para decir que no hay gente que está sufriendo ese problema, ¿no? Pero yo creo que hay que quitarle un poco de trascendencia al hecho de que se incluya o no se incluya una categoría diagnóstica específica en una clasificación, ¿no? Porque los pros y los contras de incluir, hay tanto pros como contras de incluir una categoría diagnóstica en una clasificación, ¿no? En este caso, en el caso de la CIE 11 de la OMS, pues ha pesado más quizá ese principio de precaución, ¿no? Es decir, vamos a investigar más sobre esto porque hay gente que está sufriendo y tenemos que entender por cuáles son las razones de ese sufrimiento, ¿no? Por tanto, desde un punto de vista de salud pública, pues también tiene su razón de ser que se incluya esta categoría diagnóstica para despertar interés e investigación sobre una determinada realidad. Claro. Voy a hacer ahora una especie de juego. Como estamos hablando del juego, te voy a decir una palabra y luego te voy a dar dos conceptos y me vas a elegir con cuál de ellos te quedas, ¿vale? Vale. Dopamina y los conceptos son placer o motivación. Motivación. Adicción, enfermedad o aprendizaje. Aprendizaje. Y droga, pistola o bala. Droga, pistola o bala. Esa es un poquito más difícil. Un poco de las dos. Un poco de las dos. Sí. Vale. Este juego lo he hecho porque creo que la mayor parte de la gente que sigue este canal acepta un relato muy concreto sobre la adicción, sobre el consumo, sobre la enfermedad, un relato que nos ha ayudado a muchos de nosotros a seguir adelante, pero que creo que es un momento de empezar a cuestionar el relato sin que eso implique ponernos en peligro, ni poner en peligro la salud de la gente, ¿no? Entonces, quiero aclarar estas pequeñas cosas, estas pequeñas palabras que te he dicho. Quiero aclarar tus respuestas. Bueno, quiero que las aclares tú, claro. ¿Por qué la dopamina la relacionas con la motivación si toda la vida se ha dicho que está relacionada con el placer? Bueno, no voy a decir que no esté en absoluto relacionada con el placer, ¿vale? Pero sí que hay mucha investigación que lo que demuestra es que el papel de la dopamina en las adicciones tiene que ver con esa disociación de la que hablábamos antes entre el deseo y el placer, ¿vale? Es decir, la dopamina es un neurotransmisor que sobre todo está vinculado a aprender sobre resultados que son inesperados, más que el hecho de que sean placenteros, ¿no? Es decir, cuando la dopamina, hay una respuesta dopaminérgica particularmente intensa cuando nos encontramos con una recompensa que no esperamos. El encontrarte con una recompensa que no esperas es el principal motor del aprendizaje, ¿vale? Entonces, esa señal de sorpresa que está vinculada a la respuesta dopaminérgica tiene un papel muy importante en esa disociación progresiva que hay entre el hecho de desear algo y el hecho de que ese algo necesariamente te guste. De hecho, esa disociación, como tú bien sabes, se va haciendo más evidente conforme la adicción se va cronificando. Es decir, por una parte, llega un momento en que el agente adictivo no te produce una satisfacción en términos de placer, no te produce una satisfacción particularmente intensa, satisfacción de hecho puede llegar a desaparecer por completo y sin embargo eso no
elimina el deseo de consumir o el deseo de jugar. Eso está muy presente tanto en las adicciones a sustancias como en la adicción al juego de azar, ¿no? La dopamina tiene más que ver con la progresión de esa disociación, más que con el hecho de que tú experimentes más o menos placer con algo. Entonces, ahora, ¿los reforzadores producen una descarga de dopamina? Sí, todos. Tanto más cuanto más sorprendentes sean. Entonces, si tú de repente tú no esperabas que se te reforzara con lo que sea, con alcohol o con chocolate o con lo que sea, ¿no? Y obtienes un reforzamiento inesperado, va a haber una respuesta, una descarga dopaminérgica intensa en ciertas estructuras del cerebro, ¿vale? Que también la localización de esa respuesta también es importante. Lo que ocurre con los reforzadores, digamos, naturales es que conforme tú vas aprendiendo a predecirlo, van dejando de ser sorprendentes y las respuestas dopaminérgicas se atenúan, ¿vale? Mientras que con las sustancias de abuso parece que no. O sea, las sustancias de abuso y probablemente el juego de azar también lo que hace es que mantiene esa respuesta dopaminérgica anormalmente alta durante todo el proceso de aprendizaje y se supone que ese mantenimiento de esa respuesta dopaminérgica es lo que genera esa disociación entre el deseo y el placer, ¿no? Entre que algo lo quieras y algo te guste. Entonces, todos los reforzadores producen una descarga dopaminérgica, sobre todo cuando son inesperados, pero esas vías dopaminérgicas, digamos, están funcionando de forma anómala cuando estamos hablando de agentes adictivos. O sea que por ahí es por donde iría la respuesta. Entonces hay que matizar muchísimo cuando te dicen, no, es que el chocolate es adictivo porque genera dopamina. Pues bueno, ya sabes que ahí hay una distorsión evidente de la evidencia científica disponible. Claro, que uno entiende que para divulgar haya que simplificar, pero para mí el riesgo se da cuando esa simplificación se convierte en el, no sé cómo decirte, en la base explicativa a un fenómeno que está ocurriendo, a la base explicativa científica además de un fenómeno que está ocurriendo, ¿no? En adicción has hablado de aprendizaje y no de enfermedad. ¿Por Sí, qué? sí, sí, totalmente. Bueno, digamos, es un aprendizaje, por así decirlo, vamos a llamarlo un aprendizaje extremo, ¿no? Es decir, o sea, que ese mecanismo del que hablaba antes, ¿no? De que los reforzadores inesperados produzcan una descarga dopaminérgica, eso tiene una razón de ser. Es decir, eso tiene una razón y probablemente eso está relacionado con que con la motivación de la conducta exploratoria y con el hecho de que tengamos una alta motivación para decir, oye, allá donde yo he encontrado un reforzador, vamos a poner un poco de interés y vamos a incrementar el grado de motivación por la exploración de ese entorno, porque probablemente haya más, ¿no? Entonces, esa interacción que hay entre el hecho de haber encontrado algo valioso en un sitio y que ese sitio de repente tenga un mayor valor motivacional, pues para que eso de alguna forma incentive la búsqueda de nuevos reforzadores, eso tiene una explicación evolutiva bastante evidente, ¿no? O sea, que ese mecanismo de aprendizaje tiene una razón de ser. ¿Vale? Lo que pasa es que lo que ocurre aparentemente tanto con el juego de azar como con las drogas de abuso es que de alguna forma el agente adictivo hackea ese mecanismo de aprendizaje, que es un mecanismo de aprendizaje adaptativo y que está en nuestra especie por una razón de ser y de alguna forma aprovecha ese mecanismo de aprendizaje para producir llevar la conducta hacia ciertos niveles que son extremos y que son problemáticos, pero en realidad el mecanismo de aprendizaje es el mismo, ¿no? Si yo hay un artículo que recomiendo mucho siempre de un autor que probablemente conoce que se llama Robinson, ¿no? En el que intenta discutir si la adicción es o no una enfermedad del cerebro. Y dice, al final ese debate realmente no tiene mucho sentido porque es un debate puramente semántico. O sea, cuando un mecanismo de aprendizaje produce un aprendizaje o produce una conducta que acaba siendo problemática por los efectos que produce, es evidente que el cerebro tiene... O sea, al final aprendemos con los mecanismos cerebrales que tenemos, ¿no? Es evidente que hay un cambio en el cerebro que explica en parte por qué se ha producido ese cambio conductual, pero es un cerebro interactuando con un entorno. Ni el cerebro solo ni el entorno solo producen a una persona adicta, es una persona interactuando con su entorno. Por tanto, son mecanismos de aprendizaje adaptativos que al final conllevan que llevado a un extremo, la conducta adquiera características desadaptativas. Claro, y esto lo enlazamos bien con la droga, si es pistola o es bala, ¿no? Yo creo que las dos cosas. Yo creo que casi
o sea, perdona que reformule un poco tu pregunta y la voy a aplicar al juego en vez de una sustancia adictiva, ¿no? Es decir, eh, el juego, por una parte, es el dispositivo que administra un determinado reforzador, ¿vale? Es decir, ese reforzador en este caso es monetario o económico, pero no solamente económico, porque también hay otros reforzadores implicados en por qué jugamos, ¿no? Reforzadores sociales, ese efecto de evasión del que hablábamos antes, ¿no? Por tanto, el dispositivo de juego es la pistola que administra un reforzador. Ahora, ese reforzador, o sea, la forma en la que administra el reforzador está diseñada de tal manera que convierte ese resultado en un agente particularmente poderoso. Es decir, yo entiendo que el juego tiene capacidad adictiva intrínseca. Es decir, que el juego no es una actividad lúdica más, porque el juego, como decíamos antes, ha sufrido un proceso de transformación en el cual ciertas características del reforzador, de la forma en la que se administra el reforzador, hace que ese dispositivo sea particularmente adictivo, ¿no? Por eso te decía, no sé decirte si es la pistola o la bala, es que es las dos cosas. Mm. O sea, por una parte es el medio, pero por otra parte ese medio te facilita algo que tiene características especiales. Es Claro. decir, yo no creo que el tipo de reforzamiento que al final las características estructurales de la forma en que administra el reforzamiento un dispositivo de juego de azar o un videojuego no son iguales, no son comparables. Entre otras cosas porque una de ellas ha sufrido un proceso histórico de transformación que lo ha llevado a ser particularmente efectivo en cumplir su misión, Claro, que es hacer a la gente engancharse, hacer a la gente adicta a ese dispositivo. claro. Esta pregunta te la hacía porque hace, yo no sé, te diré 10 años igual, que yo llevaba 4 años en rehabilitación. Una amiga mía que siempre ha sido muy de meter el dedo en la llaga o de hacerme pensar, me dijo un día, es que las pistolas no se disparan solas, ¿no? Uh-huh. Yo en esa época siempre intentaba, si te acuerdas del blog que tenía, yo siempre hablaba de la adicción como enfermedad y Uh-huh. era un poco el sostén en el que yo me mantuve para poder tirar adelante y de alguna forma me intentaba quitar la responsabilidad del consumo, hablando de que la droga es mala, la droga hay que prohibirla, la droga me ha destrozado la vida, ¿no? Y cuando ella me Uh-huh. dijo, las pistolas no se disparan solas, me lo tomé muy mal, pero es una frase que se me quedó Uh-huh. y que a medida que yo he ido madurando y he ido aprendiendo y he ido leyendo y he ido intentando atravesar el miedo para conocer los datos, ¿no? Porque a veces da miedo de tener que renunciar a tu relato para poder sobrevivir, pues me he dado cuenta que tenía razón, las pistolas no se disparan solas, ¿no? Uh-huh. Y, y hablar contigo me resultaba muy interesante porque tienes esa doble visión de lo que es una adicción al juego de azar, ¿no? Que normalmente la clasificas como adicción o que hablas de que opera de manera muy parecida a la adicción a las sustancias y, sin embargo, cómo se aproxima una persona al juego de los videojuegos. Me parecía que era una gran ocasión para mostrar pues esa particularidad o esos matices que hay en torno al mal uso, digamos, ¿no? O al uso Uh-huh. problemático de sustancias o comportamentales. Ha sido un placer, José. Pues nada, el placer ha sido mío. Yo me tiraría hablando de estos temas todo el tiempo necesario. De hecho, se me pasa, muchas veces se acaban estas cosas y me quedo con la sensación bueno, ya, ya, ya se ha terminado, pero si no da tiempo a hablar ni de la mitad de las cosas que tendríamos que... Sí, Ha sido un placer, yo de verdad. Me totalmente. gusta hablar de este tema, me interesa, me apasiona y Sí, tenía especial interés en hablarlo contigo. gracias. Espero que nos juntemos. ¿Vas a dar alguna charla o alguna cosa Ahora mismo no tengo nada así pensada? inmediatamente programado, pero seguro que van Algo saldrá. surgiendo cosas en el En futuro. Ahora ya el... empezarán a salir más cosas de nuevo, ¿no? Porque parece que vamos Sí, eso hacia una situación un poquito mejor de la que estábamos, sí. así que seguro que vamos a coincidir en algún sitio. En el boletín incorporaré algunas referencias de algunas cosas que has contado y también quiero poner un artículo que escribiste en Rasgo Latente contestando a otro de Carlos Moratilla, que también Ujú, lo entrevisté en el canal, ujú, fueron 2 artículos que me abrieron, creo que los escribisteis en el 2015 y me abrieron los ojos, fue como un bofetón en toda la cara. O sea ujú, que sí, ujú. en realidad aún tenemos ahí un camino, un Yo camino probablemente, común. si ahora lo escribiéramos,
los dos estarían un poquito más cerca el uno del otro. Sí, O sea, eso, yo creo que los dos nos hemos movido. sí, sabes que al leerlos lo he pensado. Digo, ahora estarían un Yo poco creo más que los dos cerca. nos hemos movido un poquito hacia una posición intermedia, ¿no? Sí, Quizás, pues, obviamente, sigamos manteniendo matices, ¿no? sí, Porque él tiene una perspectiva más conductual y yo tengo, sí, además de esa perspectiva conductual, también tengo una perspectiva un poco más neurocientífica, ¿no? Tengo sí, sí, más interés por la parte psicobiológica del asunto, sí, pero estoy seguro que nos habríamos desplazado al menos un poquito el uno hacia la posición del otro. sí. Y yo mismo. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Venga, muchas gracias a ti. Un Un abrazo. abrazo.